Bajo las serenas fachadas del pueblo, una tragedia ha dejado la inocencia en cenizas, y un secreto se niega a permanecer enterrado. Miss Marple percibe una oscuridad que se arrastra por las calles familiares, donde cada sonrisa oculta sospechas y cada palabra podría encender una revelación mortal. Un paso en falso, un descubrimiento, y nada volverá a ser igual. El sol brillaba intensamente sobre los edificios de ladrillo rojo de la escuela de San Bartolomé, proyectando largos rayos inclinados sobre el amplio patio verde. Era el día deportivo, y el pequeño pueblo parecía haberse volcado por completo en el patio escolar. Los niños corrían por las pistas marcadas con tiza, sus zapatos levantaban nubes de polvo, mientras los padres aplaudían y gritaban animando, sus voces mezclándose con el silbido agudo de los árbitros. El lugar tenía el aire de una feria, con banderines colgados de un poste a otro de la valla, puestos de limonada en el extremo más lejano y el tenue aroma de los tofés flotando en la brisa. Para los aldeanos, días como ese eran raros y valiosos. El ritmo ordinario del trabajo en el campo, de las tiendas y de las tranquilas veladas se había roto con color, risas y competición. Incluso los más ancianos presentes se dejaban llevar por el espíritu de la alegría, sonriendo con ternura ante los torpes saltos o las carreras desiguales de sus nietos. En el centro de la emoción estaba el campo de cricket. El partido final y más esperado estaba a punto de comenzar, y un murmullo de expectación recorrió a los espectadores cuando los dos equipos tomaron sus posiciones. Entre los jugadores se encontraban 5 chicos, grandes amigos, cuyos nombres se pronunciaban juntos como una sola frase: Peter, Arthur, Simon, George y Tom. Habían jugado juntos desde los primeros años escolares, y su trabajo en equipo era natural, casi instintivo. Cada uno parecía anticipar los movimientos del otro, pasando señales a través de miradas y gritos que resonaban claros por encima de la multitud. Peter, el más alto y rápido de ellos, se movía con una confianza que atraía admiración por todos lados. Su bate golpeaba con un poder limpio y decisivo que emocionaba al público cada vez que conectaba. Miss Marple, pequeña y ordenada bajo su chal gris paloma, estaba sentada tranquilamente en los bancos de madera dispuestos para padres y familiares. No era una mujer que aplaudiera con entusiasmo ni vitoreara ruidosamente, pero sus ojos no se perdían nada. Cada chispa de rivalidad en el campo, cada mirada orgullosa intercambiada entre padres, cada niño enfurruñado por la derrota o resplandeciente por la victoria. Ella absorbía todo con calma y atención. A su lado se sentaba la señora Frobisher, su vieja amiga de muchos años, una mujer cuya vida giraba ahora casi por completo en torno a su nieto Peter. «Míralo, Jane», susurró la señora Frobisher, apretando con emoción temblorosa el brazo de Miss Marple. «¿No juega maravillosamente? Como su padre una vez, aunque con más estilo, me atrevo a decir». Miss Marple inclinó la cabeza, frunciendo apenas los labios en una leve sonrisa. «En efecto, juega muy bien», respondió con voz suave pero precisa. El partido avanzaba con creciente intensidad. El sonido de la bola de cuero golpeando la madera se expandía en el aire, seguido de vítores y aplausos. Arthur lanzaba con determinación. Simon defendía con agilidad sorprendente. George corría tras la bola con energía incansable. Y Tom vigilaba con atención inquebrantable. Pero era Peter quien brillaba más, sereno bajo presión, firme en su postura, y finalmente dando el golpe victorioso. La multitud estalló. Se agitaron sombreros. Los padres aplaudieron con furia, y los chicos se abrazaron entre sí, sus risas resonando por el campo. Incluso Miss Marple se permitió un leve aplauso, aunque sus ojos se detuvieron en el rostro enrojecido de Peter, notando el orgullo que lo iluminaba, y la mirada envidiosa de otro chico del equipo contrario. Cuando el sol comenzó a descender por el oeste, el campo se fue vaciando. Las familias se alejaban en grupos pequeños, sus conversaciones vivas con relatos de las victorias del día. Los 5 amigos se escabulleron juntos, aún con sus uniformes, hacia una pequeña tetería junto a la escuela. Allí, entre tazas de té humeantes y bollos con mermelada, planearon una pequeña celebración de su triunfo. Sus risas juveniles se escuchaban débilmente por el camino, alegres y despreocupadas. Mientras tanto, Miss Marple había regresado a la modesta casa de la señora Frobisher. El salón olía ligeramente a cera de lavanda, con paredes decoradas con retratos solemnes de antepasados y reuniones familiares del pasado. La señora Frobisher, aún enrojecida de orgullo, servía té, mientras Miss Marple se acomodaba junto a la ventana. Desde su asiento, podía ver el brillo tenue de las lámparas del pueblo, que comenzaban a encenderse a medida que la penumbra crecía. Sacó su tejido del bolso, y las agujas empezaron a chocar suavemente en sus manos. Durante un rato, el ambiente fue pacífico,
casi sereno. Pero la paz, había observado Miss Marple, suele romperse de repente. Unos golpes feroces sonaron en la puerta principal, tan bruscos y urgentes que la señora Frobisher casi dejó caer la tetera. El sonido resonó fuerte por el pasillo. Sobresaltada, Miss Marple se levantó, dejando su tejido con cuidado sobre la mesa, mientras la señora Frobisher se apresuraba hacia la puerta. Cuando la abrió, Arthur apareció recortado contra la luz agonizante. Su rostro estaba blanco como la cal, sus ojos desorbitados y su pecho jadeaba como si hubiera corrido una gran distancia. Entró tambaleándose en la sala, aferrándose al respaldo de una silla para no caer. Señora Frobisher. Miss Marple, sus palabras eran entrecortadas y temblorosas. Es Peter. Él está muerto. La señora Frobisher lanzó un grito ahogado, llevándose las manos a la garganta. Arthur continuó, con la voz quebrada. Fuimos hacia los senderos del bosque, solo a dar un paseo después de la tetería. Entonces escuchamos un grito, horrible, desgarrador. Corrimos, pero fue demasiado tarde. Parecía como si algún animal salvaje lo hubiera atacado. Cayó un silencio espantoso. El tic-tac del reloj de la repisa se volvió insoportable en su insistencia. La señora Frobisher se tambaleó, llevándose la mano a la frente, y por un momento Miss Marple temió que pudiera desmayarse. Con calma y compostura, ayudó a su amiga a sentarse. Sus propios ojos, sin embargo, se entrecerraron con astucia. Guardó su tejido con cuidado y se puso de pie. Vamos, dijo suavemente, con un tono firme como el acero templado. Muéstranos el camino. La señora Frobisher se aferró al chal, sollozando, pero decidida a seguir. Arthur los condujo fuera de la casa, sus pasos desiguales, su respiración entrecortada. El aire de la tarde se había enfriado, y el sendero hacia el bosque estaba lleno de sombras que se alargaban y se unían conforme avanzaba el crepúsculo. La grava crujía bajo sus pies, y el silencio solo se rompía por el murmullo del viento entre las hojas. El bosque estaba a no más de 15 minutos, oscurecido ya bajo la noche incipiente. Miss Marple caminaba erguida y alerta. Para cualquiera que la observara, no era más que una anciana frágil que trataba de seguir a los más jóvenes. Pero en su mente, los pensamientos corrían veloces, la victoria, el orgullo, la envidia, las risas. El día deportivo había terminado en alegría. Y sin embargo, allí, en la sombra del bosque, algo mucho más siniestro estaba comenzando. Al acercarse al borde, el aire se volvió más pesado con el olor a tierra húmeda y el inconfundible aroma del pino. Un silencio profundo los envolvía, como si los propios árboles aguardaran. Los labios de Miss Marple se apretaron en una fina línea. Había visto mucho en su larga vida, más de lo que cualquiera imaginaría. Y supo, con una fría certeza, que lo que les aguardaba no era la brutalidad azarosa de una bestia, sino el primer paso hacia un misterio mucho más oscuro. El borde del bosque de San Bartolomé nunca se había visto tan ominoso. Allí, donde en otras tardes los niños jugaban al escondite, ahora una multitud inquieta se agolpaba, murmurando entre conmoción e incredulidad. Las ramas se mecían nerviosas, proyectando sombras quebradas sobre el grupo, y el agudo olor del pino se mezclaba con otro más denso, metálico, que impregnaba el aire húmedo. En el centro de ese círculo sombrío yacía el cuerpo de Peter. Su joven figura estaba tendida de forma antinatural entre hierba y hojas secas, su rostro pálido bajo el tembloroso resplandor de los faroles. Su ropa estaba manchada de tierra, su camisa torcida por la caída. Pero lo que atraía todas las miradas era la herida, única, profunda y desconcertantemente limpia. No era el desgarro irregular de colmillos o garras. Era deliberada, precisa, como si una mano invisible lo hubiera golpeado con fuerza y certeza. Un murmullo de horror recorrió al público. Madres abrazaron con fuerza a sus hijos. Padres negaron con gravedad, y los susurros corrieron como viento entre hojas secas. Junto al cuerpo, sus 4 compañeros estaban descompuestos. Arthur, habitualmente el más bullicioso, estaba al borde del colapso, su cara sin color. Su voz se quebró cuando gritó ronco. No vimos nada, nada en absoluto. Solo un grito, repentino, agudo, y entonces, sus palabras se ahogaron en sollozos. Simon, delgado y callado, escondió el rostro en el hombro de Arthur, su pequeño cuerpo temblando sin control. George abrió la boca una y otra vez, los labios temblorosos, pero ningún sonido salió, el terror parecía haberle robado la voz. Y Tom, el último de ellos, permanecía extrañamente inmóvil. Sus ojos, abiertos y huecos, no mostraban ni lágrimas ni palabras. Solo silencio en su rostro,
un silencio más inquietante que el mismo duelo. Entre los aldeanos se abrió paso Miss Marple, caminando con pasos pequeños pero firmes, su brazo sosteniendo con cuidado a su amiga. Los sollozos de la señora Frobisher desgarraban el aire, crudos y dolorosos, pero los ojos azul pálido de Miss Marple seguían claros y observadores. Bajó la vista hacia el cuerpo, con expresión serena en apariencia, aunque aguda por años de estudio de las debilidades humanas. Un animal salvaje, pensó, mientras su mente catalogaba detalles. Un ataque animal deja caos, marcas de dientes, arañazos, telas desgarradas. Esto es distinto. Esto es limpio. Humano. Se inclinó ligeramente, apoyando la mano en su bastón, mientras sus ojos trazaban el suelo. La hierba a la derecha de Peter estaba extrañamente aplastada, como si alguien hubiera permanecido allí, agazapado, durante un tiempo. A unos pasos, la tierra mostraba perturbaciones ligeras, demasiado sutiles para un aldeano cualquiera, pero no para Miss Marple. Eran huellas, lo sabía, toscamente borradas con una rama o una bota. Esperando, susurró para sí, tan bajo que solo los árboles parecían oírlo. El murmullo creciente de la multitud se quebró con la llegada del inspector. Un hombre robusto, de paso firme y mirada penetrante, que atravesó a los aldeanos con la autoridad de quien está acostumbrado a mandar. Quitándose el sombrero, se agachó junto al cuerpo, su expresión grave. ¿Alguien?, preguntó, con voz baja y deliberada, ¿ha visto alguna vez un ataque de animal? Los aldeanos, ansiosos por justificar su miedo, hablaron a la vez. Sí, ocurrió antes. Lobos bajaban de las colinas. Hace años, hubo ataques en estos bosques. 2 o 3 vidas perdidas. Sus voces se superponían nerviosas, cada uno más ansioso que el otro por confirmar el relato. Pero la señora Frobisher, con el rostro surcado de lágrimas, se adelantó, las manos temblando. No, gritó con voz desgarrada. No, no lo creeré. Mi nieto no fue asesinado por una bestia. No, Peter. Nunca, Peter. El inspector volvió la mirada al cuerpo, su mandíbula apretada mientras sus ojos recorrían de nuevo la herida. Finalmente, exhaló con pesadez y habló con sinceridad a regañadientes. Debo confesar, señora, yo tampoco creo que esto haya sido obra de un animal salvaje. Hay algo aquí, algo deliberado. Esto no fue un accidente de la naturaleza. La multitud cayó en un silencio sobresaltado. Solo el leve crepitar de los faroles y los sollozos ahogados de la señora Frobisher rompían el silencio. Con una repentina fuerza desesperada, la señora Frobisher apretó la mano de Miss Marple, sus nudillos blancos. Entonces encuéntrelo, inspector, encuentre al asesino. Y usted, Jane. Se volvió hacia Miss Marple con ojos suplicantes. Usted conoce a la gente, ve cosas que otros no ven. Ha descubierto verdades antes. Ayúdenos. No permita que la muerte de Peter quede enterrada bajo habladurías de lobos y sombras. Miss Marple dio palmaditas a la mano de su amiga con suavidad, sus labios fruncidos con una tranquila determinación. El inspector se irguió, su expresión severa. El cuerpo debe ser llevado a un examen post-mortem. Solo entonces sabremos la causa exacta de la muerte. Con desgana, los aldeanos comenzaron a dispersarse, sus pasos vacilantes, sus cabezas inclinadas juntas en susurros temerosos. Lanzaban miradas por encima del hombro como si esperaran que la oscuridad del bosque los siguiera hasta casa. Los 4 amigos fueron llevados de vuelta a sus hogares, sus rostros surcados de lágrimas brillando en la luz de los faroles. Su dolor parecía genuino. Sin embargo, algo inquietaba la mente aguda de Miss Marple. Cuando la última de la multitud se dispersó, la señora Frobisher se desplomó contra su amiga, sus fuerzas agotadas. Sus sollozos resonaron en el silencio que ahora quedaba. Miss Marple permaneció en pie tranquilamente a su lado, sus ojos claros fijos no en el suelo, sino en las sombras de los aldeanos mientras se retiraban. El asesino está aquí, pensó con fría certeza. Aquí entre nosotros. Más tarde aquella noche, la casa del camino estaba envuelta en dolor. Las gruesas cortinas estaban corridas, cerrando la noche afuera, pero el aire dentro del salón parecía igual de pesado. La señora Frobisher se sentaba en su sillón, los hombros caídos, un pañuelo arrugado en sus manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, sus labios temblando mientras intentaba hablar a través de las lágrimas. Tras la pérdida de mi hijo y mi nuera, susurró con voz ronca, Peter era mi único consuelo, mi único alivio en este mundo. Era mi razón de vivir, Jane. Y ahora incluso él me ha sido arrebatado. Oh, Jane, debes encontrar a su asesino.
Su cuerpo temblaba con la fuerza de su dolor, y Miss Marple se acercó, colocando una mano firme y tranquilizadora en el brazo de su amiga. Su toque era ligero, pero había en él una firmeza inconfundible, la firmeza de una convicción serena. Querida mía, dijo suavemente Miss Marple, su voz tierna pero firme, haré todo lo que pueda, pues la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Las mentiras pueden cubrirla un tiempo, pero la verdad espera, siempre espera para ser revelada. Su labor de punto yacía intacta sobre la mesa junto a ella, las agujas aún cruzadas como las había dejado antes. Pero en sus ojos no había vacilación ni fragilidad, solo la calma atenta de una mujer que había visto demasiado de la naturaleza humana como para dejarse engañar fácilmente. Afuera el viento se levantó, sacudiendo las ramas contra los cristales de las ventanas. En la distancia un perro ladró, luego cayó. El pueblo dormía inquieto, su paz fracturada, su confianza sacudida. Y en el tenue resplandor de la lámpara, Miss Marple se sentó junto a su amiga afligida, sus pensamientos ya girando, ya uniendo las piezas del rompecabezas que había comenzado, no con el grito de un animal salvaje, sino con el grito de un asesinato. Al día siguiente amaneció gris e incierto, como si el mismo cielo compartiera el dolor que pesaba sobre el pueblo. En la casa de la señora Frobisher, el silencio presionaba contra las paredes, roto solo por el leve crujido del suelo al paso de la doncella que se movía en silencio con sus deberes. Miss Marple se sentaba en el salón con su tejido descansando en el regazo, aunque sus manos estaban quietas. Miraba el fuego apagado en la chimenea, su mente repasando una y otra vez el enigma de la muerte de Peter. La señora Frobisher no había salido de su habitación esa mañana, su salud, ya frágil, había empeorado bajo la tensión de la pérdida. Miss Marple le había rogado que descansara, hablándole con dulzura pero con firmeza, y ahora montaba guardia abajo, sus oídos atentos a cada sonido en la casa. Entonces sonó el timbre, agudo e insistente, resonando como una citación. La doncella corrió a abrir, momentos después, el inspector entró en el vestíbulo, su presencia llenando el espacio con enérgica autoridad. Miss Marple se levantó al instante y lo recibió, guiándolo al salón, donde el aire aún olía ligeramente a pulimento de lavanda y a la leña de la noche anterior. Él miró alrededor con respetuosa cautela. ¿Cómo está la señora Frobisher esta mañana?, preguntó. Ella descansa en su habitación, respondió Miss Marple suavemente. Su salud es bastante delicada, y la tensión de estos días la ha debilitado aún más. Duerme ahora, aunque inquieta. El inspector inclinó la cabeza, su expresión grave. Muy bien. Había venido a hablar con usted, Miss Marple. He completado mi primera ronda de preguntas con los amigos de Peter. Carraspeó, su tono práctico, aunque bordeado de inquietud. Todos me dijeron exactamente la misma historia, que estaban jugando a las escondidas en el bosque. De repente oyeron un grito. Cuando llegaron al lugar, Peter ya yacía en el suelo. Los ojos de Miss Marple se entrecerraron, las comisuras tensándose como absorbiendo cada palabra. ¿Y los cuatro dieron el mismo relato? Sí, respondió el inspector, el ceño fruncido, exactamente el mismo, casi palabra por palabra. Me pareció extraño. Los niños no suelen hablar con tanta uniformidad a menos que hayan sido instruidos, o que teman contradecirse entre ellos. Miss Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, sus dedos plegados con orden en su regazo. La uniformidad suele ocultar la verdad más que revelarla. ¿Los presionó más? Lo hice, admitió él. Pregunté de quién fue la idea de jugar en el bosque. Tras cierta vacilación, George habló. Dijo que fue Peter quien lo sugirió. Quería añadir un poco de aventura, como dijo el muchacho, a su tarde. Los demás asintieron en acuerdo. Aventura, repitió Miss Marple en voz baja, las palabras escapando de sus labios como un hilo que pensaba seguir más tarde. El inspector enderezó los hombros. Mandé a los chicos de vuelta a sus casas después. En esta etapa, no vi propósito en retenerlos más tiempo. El ambiente en la sala se espesó, el silencio prolongándose varios segundos. Entonces, de improviso, la puerta se abrió de golpe y un agente irrumpió dentro. Sus botas resonaron con fuerza en el suelo, su aliento entrecortado. Se inclinó cerca del inspector y habló en un susurro urgente, aunque sus palabras se oyeron con claridad suficiente. Señor, otro cuerpo encontrado en los campos. El rostro del inspector se endureció. ¿Otro cuerpo? ¿De quién? De Simon, señor. Simon Frobisher. El impacto en la sala fue palpable. El tejido de Miss Marple resbaló de su regazo al suelo. Por un instante helado, incluso el tic-tac del reloj sobre la repisa pareció anormalmente fuerte.
El inspector no perdió tiempo. Giró sobre sus talones y se dirigió rápidamente a la puerta. Miss Marple se levantó con calma, aunque sus ojos traicionaban la sacudida interior. Intercambió una mirada grave con la doncella, luego avanzó hacia la escalera. Con voz suave pero firme llamó arriba a la señora Frobisher, que apareció minutos después, pálida y temblorosa, pero resuelta. En cuestión de minutos, los tres se encaminaban tras el inspector hacia los campos en las afueras del pueblo. El aire era punzante con el olor a tierra húmeda, y el viento tiraba de sus ropas mientras avanzaban rápidamente por el estrecho sendero. Cuando llegaron a la escena, ya se había reunido una multitud. Los faroles colgaban de postes improvisados, proyectando una luz temblorosa sobre los setos y los bordes verdes de las tierras de cultivo. Y allí, donde el campo se encontraba con la arboleda, yacía el cuerpo de Simon. Su pequeño cuerpo estaba encogido, torcido de manera antinatural contra la tierra. Su camisa, antes blanca, estaba ahora teñida de un rojo profundo. El cuchillo, aún sobresaliendo torpemente de su estómago. La sangre se filtraba oscura en el suelo, brillando bajo la luz de los faroles. Un grito, áspero y desgarrador, se alzó sobre el campo. La madre de Simon, con el cabello desordenado y los ojos desorbitados por el horror, cayó de rodillas junto a su hijo. Apretó su brazo sin vida, sollozando con tanta violencia que todo su cuerpo temblaba. Solo fue a la tienda. Gritó, su voz áspera y ronca. Solo fue a comprar unas cosas. ¿Quién hizo esto? ¿Quién asesinó a mi hijo? ¿Quién? Su angustia desgarró a la multitud, y varias mujeres lloraban abiertamente en simpatía. Los padres se mantenían con rostros graves, los puños apretados a los costados. Los niños se acurrucaban contra sus madres, asustados tanto por la visión como por la pena. El rostro del inspector estaba duro como piedra. Se volvió hacia Miss Marple, sus ojos reflejando ira e impotencia. Ya no puede haber duda. Peter fue asesinado. Y ahora también Simon. La mano de un asesino está sobre nosotros. Y aún no tenemos rostro, ni nombre. Los agentes se movían con eficacia alrededor de la escena. Sus voces bajas, extendieron una manta sobre el cuerpo del muchacho, sus botas crujiendo sobre la tierra mientras lo preparaban para el examen post-mortem. El olor metálico de la sangre impregnaba el aire, penetrante e ineludible. Miss Marple, entretanto, se desplazó con calma hacia el borde del campo. Su pequeña figura se inclinó con gracia mientras se agachaba, sus ojos agudos recorriendo el suelo. Con la delicadeza de una costurera examinando un bordado fino, trazó los patrones en la tierra. Luego se enderezó, su expresión serena pero segura. Inspector, dijo en voz baja, mire aquí. La tierra cuenta su historia si uno se fija. La superficie ha sido cepillada de manera antinatural, alisada apresuradamente. Es igual que en el bosque donde hallaron a Peter. Huellas borradas deliberadamente. Alguien quiso ocultar que esperó aquí, tal como esperó allí. El inspector se agachó junto a ella y examinó el lugar. Sus cejas se juntaron mientras estudiaba las marcas tenues. Tras un largo momento, se levantó, asintiendo lentamente. Puede que tenga razón. La misma mano en acción. Alguien cuidadoso, muy cuidadoso. Luego giró, su mirada barriendo los rostros reunidos al borde del campo, pálidos, asustados, abatidos. Y sin embargo, entre ellos, quizás se escondía la sombra de la culpa. Exhaló pesadamente. Estoy dividido entre dos posibilidades, admitió. O esto es obra de algún enemigo que odia a los chicos como grupo, o, su voz vaciló, como si no quisiera dar forma al pensamiento, o es el acto de uno de los propios chicos. Un murmullo recorrió a los aldeanos, agudo con incredulidad. El inspector levantó la mano para acallarlos. Pero son niños, añadió rápidamente, apenas adolescentes. Es difícil, muy difícil imaginar tal crueldad en uno de ellos. Miss Marple permaneció en silencio, sus labios apretados en una fina línea pensativa. Miró a la multitud, pero sus ojos se posaron en los tres muchachos restantes, Arthur, George y Tom. Sus rostros estaban pálidos en la tenue luz, cada uno marcado por el dolor. Sin embargo, había algo más. Un destello de expresión, fugaz, que podría haber pasado inadvertido para otros, pero no para ella. Observó con cuidado. Las lágrimas de Arthur parecían genuinas, pero sus gestos eran exagerados, casi desesperados, como si intentara convencer, no a los demás, sino a sí mismo. George permanecía rígido, la mandíbula apretada, los ojos moviéndose nerviosos hacia el inspector y luego apartándose. Y Tom.
El silencio de Tom era lo más inquietante de todo. Su expresión era inescrutable, su mirada distante, como si no estuviera en la escena de la muerte, sino lejos, en algún lugar cerrado de sí mismo. Miss Marple no dijo nada, pero sus ojos, serenos y penetrantes, hablaban en silencio. Entre estos rostros está la verdad. Y la verdad, por muy oculta que esté, no puede enterrarse por mucho tiempo. El viento se levantó de repente, sacudiendo los setos, llevando consigo el eco lejano del dolor de la madre de Simon. La multitud se quedó, inquieta, reacia a apartarse del horror que tenía delante. Y en la oscuridad creciente, mientras el inspector daba órdenes en voz baja y los agentes levantaban el cuerpo, Miss Marple permaneció con serena compostura, su mente ya girando, ya tejiendo juntos los hilos de la muerte de dos muchachos en un patrón aún por revelar. La comisaría de St. Bartolomé era un modesto edificio de piedra con una sola lámpara de hierro parpadeando sobre la puerta. Dentro, el aire olía ligeramente a tinta, cuero y abrigos de lana húmedos. Tras un escritorio de madera marcada, el inspector Graves se sentaba esperando, sus anchos hombros inclinados sobre un grueso expediente cuyas esquinas estaban dobladas y gastadas de tanto manejarlo. Él levantó la vista cuando la puerta se abrió, y Miss Marple entró con la señora Frobisher apoyada pesadamente en su brazo. El inspector se levantó de inmediato, cortés pero solemne. Señoras, gracias por venir. Siéntense, por favor. Miss Marple se acomodó con gracia en una silla, doblando las manos sobre su regazo. La señora Frobisher, pálida y temblorosa, se dejó caer en la otra silla con un débil gemido. Sus ojos, enrojecidos por noches sin dormir, se clavaron de inmediato en el expediente sobre el escritorio, como si contuviera tanto el horror como la salvación. Graves ajustó sus gafas y abrió el archivo con cuidado, como si le pesara perturbar los papeles en su interior. Su voz era firme, pero vacilante. Han llegado los informes de la autopsia de Peter y Simon. La señora Frobisher juntó las manos con fuerza. Su voz salió en un susurro roto. Dígame sobre mi nieto, inspector, ¿qué encontraron? Por un momento Graves no dijo nada. Sus gruesos dedos tamborilearon una sola vez sobre el escritorio. Luego inspiró profundamente. Peter murió por un golpe contundente en la cabeza. El impacto fue deliberado y fuerte, compatible con algo como una barra de hierro o un palo pesado. Simon, en cambio, murió por una herida punzante. Un cuchillo delgado, de pan, fue clavado en su estómago con considerable fuerza. Ambas muertes fueron instantáneas. La señora Frobisher dejó escapar un suave grito, presionando el pañuelo contra sus labios. Miss Marple extendió la mano, apoyando con delicadeza el brazo de su amiga, dándole firmeza. Pero Graves no había terminado. Su voz bajó, tomando un tono más grave. Hay otro detalle, algo que me preocupa profundamente. Ambos niños tenían alcohol en la sangre. La sala se congeló. El reloj de la pared continuó su tic-tac en golpes sonoros, casi acusatorios. El rostro de la señora Frobisher se contrajo, sus labios se abrieron en incredulidad. Lentamente, lágrimas asomaron y rodaron por sus mejillas arrugadas. Sacudió la cabeza con violencia. No, eso no puede ser cierto. Mi Peter jamás tocaría semejante veneno. Era un buen chico, un chico cuidadoso. Ni siquiera se acercaría. Su voz se quebró entre dolor e indignación. Los ojos de Miss Marple, serenos y claros, estudiaron al inspector con atención. Su tono, cuando habló, fue suave pero firme. Inspector, a veces los jóvenes son curiosos. Experimentan, a menudo en secreto, aun sabiendo que desagradan a quienes los aman. No es algo inaudito, me temo. La señora Frobisher giró bruscamente hacia ella, herida. Jane, no puedes creerlo. Miss Marple dio una palmada tranquilizadora en la mano de su amiga. No lo digo para manchar su memoria, querida. Solo que los niños a veces son menos perfectos de lo que imaginamos, aunque no menos queridos. El inspector Graves asintió con gravedad. Así es. Y debo considerar lo que me han contado. El dueño de la tetería, el lugar donde los chicos se reunían tras sus partidos de cricket, confesó algo al ser presionado. Dijo que los muchachos iban a menudo, no siempre por té. Los ha visto con botellas. Sospecha que a veces bebían allí, discretamente, detrás de los cobertizos. La señora Frobisher soltó un gemido bajo, cubriéndose el rostro con las manos. La verdad, o la mera sugerencia de ella, la golpeaba como otro mazazo. Graves cerró el archivo con un golpe seco, el sonido resonando en la sala pequeña. Sus ojos, cansados pero agudos, recorrieron a las dos mujeres. Esto cambia el panorama.
Debo interrogar de nuevo a los chicos sobrevivientes. Sus declaraciones originales, tan limpias, tan idénticas, parecen ensayadas, como si se aferraran a una versión para protegerse. Pero quizá la historia verdadera no sea la que dijeron al inicio. Miss Marple inclinó apenas la cabeza, su expresión serena, aunque sus ojos brillaban con inteligencia. No es raro, inspector, que los niños se aten con promesas, especialmente tras una tragedia. Cuentan lo que creen seguro y omiten lo demás. Graves se inclinó hacia adelante, sus codos presionando el escritorio. Su tono se volvió más pesado. Quiero que usted, Miss Marple, esté presente mañana cuando los traiga. Usted tiene ojo para las sutilezas. Lo que un chico niega de frente, quizá usted lo vea en un destello en sus ojos o un leve gesto de la mano. Yo no siempre percibo esas cosas, pero usted ve la naturaleza humana como realmente es. Miss Marple inclinó la cabeza con modestia, aunque sin falsa humildad en su respuesta. Iré, inspector. Si es la verdad lo que busca, juntos debemos sacarla suavemente de sus corazones, porque la dureza solo la hundirá más en el silencio. La señora Frobisher miraba entre ambos, aturdida por la pena pero aferrada a la esperanza. Quiere decir, que mi Peter, mi pobre niño, pudo haberse visto envuelto en algo terrible, algo que lo llevó a esto. Graves apretó la mandíbula. Eso es exactamente lo que pretendo descubrir. ¿Quién les dio de beber? ¿Quién los animó y más importante, quién entre ellos o a su alrededor albergaba suficiente maldad para convertir un juego en asesinato? La palabra asesinato quedó flotando en el aire como una corriente helada. Miss Marple, sentada muy erguida, dejó descansar los ojos en el inspector. No descarte, inspector, que el alcohol mismo sea parte de la trama. No solo lo que dice de los niños, sino lo que dice de quien se lo dio. El alcohol puede adormecer un cuerpo, entorpecer una mente o hacer que una víctima sea presa más fácil. Los ojos de Graves titilaron, considerando la perspectiva. ¿Cree que fue deliberado, que alguien los embriagó para debilitarlos? Es posible, respondió Miss Marple con calma. Un muchacho con los sentidos nublados es menos propenso a luchar o correr. Peter era fuerte, atlético. Simon era vivaz. Ambos habrían resistido, a menos que primero los ablandaran. La señora Frobisher ahogó un suave sollozo, apretando el chal. El inspector se levantó bruscamente, caminó unos pasos y volvió con renovada resolución. Haré traer al dueño de la tetería para interrogarlo y volveré a examinar a cada chico. Pero mañana, Miss Marple, la quiero a mi lado. Debemos pelar sus palabras capa por capa hasta que la verdad se muestre. Los ojos de Miss Marple se suavizaron, aunque su voz llevaba un matiz de acero. De acuerdo. Pero recuerde, los niños rara vez son enteramente culpables ni enteramente inocentes. A menudo los mueve el miedo, la lealtad o la influencia de alguien más fuerte. Debemos observar no solo lo que dicen, sino lo que callan. El inspector inclinó la cabeza, mostrando respeto. La reunión terminó con el chirrido de sillas y el rumor de pasos en el pasillo. Afuera, el aire estaba húmedo con llovizna, los adoquines brillaban bajo la luz de las lámparas. La señora Frobisher se apoyaba pesadamente en el brazo de Miss Marple, el rostro demacrado y cansado. Jane, susurró mientras avanzaban hacia el carruaje que las esperaba, prométeme que encontrarás la verdad. Prométeme que no dejarás que manchen a Peter como a un borracho imprudente. Él era mejor que eso. Debe ser recordado como realmente fue. Miss Marple apretó la mano de su amiga con ternura, su voz suave pero resuelta. Te lo prometo, querida. Cualesquiera que sean las sombras en este caso, las levantaremos. La verdad saldrá, como siempre lo hace. Mientras subían al carruaje, las palabras del inspector resonaban en la mente de Miss Marple, declaraciones limpias, idénticas, ensayadas, chicos que jugaban entre sombras, y sangre mezclada con alcohol. Los hilos de engaño ya eran visibles, débiles pero ciertos. Ella sabía, con la tranquila certeza de su experiencia, que se acercaban al corazón de la telaraña. Y en algún lugar, tal vez incluso dentro del círculo de muchachos asustados, aguardaba la mano que había golpeado 2 veces, con la barra y con el cuchillo, y golpearía de nuevo, a menos que fuera desenmascarada. Tom siguió a sus padres a regañadientes, sus ojos se dirigieron una vez hacia Miss Marple, sus labios se apretaron como si contuvieran palabras que temblaban al borde de la confesión. La mandíbula del inspector se tensó, su protesta quedó atrapada entre dientes apretados. Abrió la boca para discutir, pero los padres ya habían sacado a los chicos de la sala, sus pasos resonaban agudos e indignados en el pasillo. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí un eco que resonó débilmente en el aire.
El silencio descendió una vez más. El inspector Graves exhaló bruscamente, la frustración grabada en cada línea de su rostro. Tamborileó los dedos contra el escritorio, murmurando entre dientes. Los protegen como si la mera sospecha pudiera romperlos, pero esa sobreprotección puede cegarlos ante la verdad. Fue entonces cuando Miss Marple giró lentamente la cabeza, su expresión serena, su voz deliberada y baja. Inspector, ¿ha hablado apropiadamente con sus padres antes o ha examinado sus casas con cuidado? El pueblo de San Bartolomé despertó con terror. Antes de que la campana de la iglesia hubiera dado las 7, la noticia se había extendido de puerta en puerta como una ráfaga salvaje e imparable. El viejo cobertizo de carros había ardido en la noche. Hombres, mujeres y niños corrieron hacia el borde del campo comunal, donde el hedor acre del humo aún colgaba pesado en el aire húmedo de la mañana. El cobertizo, antes un refugio destartalado de vigas de madera y techo de paja, se erguía ahora como un esqueleto de madera carbonizada. Las vigas ennegrecidas sobresalían hacia el cielo como dientes rotos, y gruesos rizos de humo gris ascendían lentamente, tragados por las nubes bajas y sombrías. Pero no fue la ruina lo que congeló a los aldeanos de horror. Fue el cuerpo que yacía entre las cenizas. Los restos eran apenas reconocibles. Huesos y carne carbonizada se aferraban en un contorno grotesco, la forma antes vivaz de un niño reducida a ruina. Alguien susurró su nombre primero, luego el grito se extendió, repitiéndose por el campo hasta convertirse en un lamento: «Arthur». Los padres de Arthur llegaron momentos después. El grito de la madre desgarró la mañana como un cuchillo. Se desplomó hacia adelante, tratando de alcanzar el montón ennegrecido, contenida solo por los vecinos que sujetaban sus temblorosos brazos. El padre de Arthur permaneció rígido, el rostro ceniciento, los puños apretados. Pero cuando al fin la visión lo abrumó, hundió el rostro entre sus manos y sollozó con fuerza. Su dolor era crudo, punzante e irreprimible, extendiéndose por el aire cargado de humo hasta que incluso los hombres más duros inclinaron la cabeza. Miss Marple, que había acudido al lugar con el inspector Graves, no gritó ni se desmayó. Avanzó en silencio, su pequeña figura casi perdida entre la multitud, sus ojos fijos en el suelo chamuscado. Donde otros veían solo devastación, ella buscaba señales. Agachándose con cuidado sobre las cenizas y la tierra, estudió los patrones, la madera quemada, las capas de hollín y el brillo debajo. De inmediato, su mirada aguda captó algo inusual bajo una viga chamuscada, un resplandor leve pero inconfundible. Se inclinó más, rozó con sus dedos enguantados y lo confirmó. Parafina. Se enderezó lentamente, los labios fruncidos. Para un ojo común, podía parecer accidental, un derrame de una linterna. Pero Miss Marple sabía más. Las marcas contaban su historia. El aceite había sido vertido deliberadamente, empapando el suelo antes de que el fuego comenzara. Mientras reflexionaba, dos figuras corrieron a través del campo, George y Tom. Sus rostros estaban pálidos, sus respiraciones entrecortadas. George tropezó hacia adelante y, al ver la ruina, su grito se quebró como cristal roto. «Arthur, no. No. Él estaba con nosotros. Se fue a casa anoche. ¿Cómo pudo pasar esto?» Cayó de rodillas, temblando, sollozando violentamente, sus palabras salían atropelladas e incoherentes. Tom, sin embargo, se quedó a distancia. No lloró ni se movió, sus oscuros ojos fijos fríamente en el humo que ascendía, inmutables, su expresión inescrutable. Donde George se derrumbaba en el dolor, Tom permanecía apartado, silencioso, como si el fuego lo mantuviera en trance. Era inquietante, y más de un aldeano se estremeció al verlo. Junto a la ruina, el inspector Graves se mantenía con los brazos cruzados, el rostro sombrío. Negó con la cabeza pesadamente, girándose hacia Miss Marple. Primero Peter, luego Simon, y ahora Arthur. Uno por uno están siendo eliminados. Pero, ¿de quién es la mano que guía esto? ¿Qué demonio está en juego aquí? Miss Marple no respondió. Sus ojos seguían fijos en la figura rígida de Tom, pero el leve apretón de sus labios sugería que sus pensamientos ya avanzaban con rapidez. El inspector ordenó a los agentes recoger los restos de Arthur para su examen. Los aldeanos permanecieron inquietos, murmurando en tonos asustados hasta que al fin se retiraron hacia sus casas, estrechando a sus hijos contra el pecho. Esa tarde, el inspector Graves y Miss Marple se dirigieron a la casa de George, una vivienda de piedra estrecha cerca del camino del mercado. La cocina olía a cebolla y hierbas húmedas. En la mesa, la madre de George trabajaba con un gran cuchillo de cocina, cortando verduras con golpes precisos. La hoja brillaba bajo la tenue luz de la ventana,
afilada y deliberada. Miss Marple, deteniéndose en el umbral, observó en silencio. ¿Qué cuchillo tan grande está usando para un trabajo tan simple, querida? ¿No sería más conveniente uno más pequeño? La mujer se sobresaltó levemente, su mano titubeó. Dio una sonrisa rápida, incómoda. No encontré el cuchillo pequeño, así que tomé este en su lugar. El inspector Graves dio un paso adelante. Su voz fue firme, pero no dura. Vinimos a preguntarle por George. Señora, necesitamos entender qué clase de chico es, sus amistades, sus pensamientos. La madre de George dejó el cuchillo y se secó las manos nerviosamente en el delantal. Los chicos siempre estudiaban juntos, dijo. Eran muy unidos. George admiraba mucho a Peter, hablaba constantemente de él. Decía a menudo que quería ser como Peter. Le impresionaban su confianza, su inteligencia, su manera de ganarse a la gente. Su voz tembló ligeramente. George no está en casa ahora, pero se preocupaba por todos ellos. Eran sus amigos. Los ojos de Miss Marple se alzaron hacia la estrecha escalera. Si no le importa, me gustaría echar un vistazo a la habitación de George. La mujer vaciló, el color subiendo a sus mejillas. ¿Su habitación? Pero... El inspector Graves la interrumpió, su voz firme. Por favor, señora, debemos hacerlo. A regañadientes, ella los condujo arriba. La habitación de George era pequeña pero ordenada, con una cama estrecha, un estante de libros y un escritorio abarrotado de papeles. Miss Marple se movió con cuidado, sus ojos recorriendo cada detalle. Una pluma estilográfica yacía destapada, la tinta seca formando una costra oscura en la punta. Los libros escolares estaban apilados desiguales, con márgenes llenos de notas impacientes. Entonces lo notó, un pequeño diario medio escondido bajo un cuaderno de ejercicios. Lo levantó suavemente, como si fuera frágil. Al abrir las páginas, sus ojos recorrieron la caligrafía débil y desigual. Quiero vivir una vida como la de Peter. Quiero ser todo lo que él es. Las palabras estaban subrayadas 2 veces, la tinta presionada con tanta fuerza que casi había rasgado el papel. Una mano inquieta, desesperada, las había escrito. Miss Marple cerró el diario lentamente, su expresión impenetrable, y lo colocó exactamente donde había estado. Intercambió una breve mirada con el inspector. Ninguna palabra se pronunció, pero el aire entre ellos cargaba con el peso de lo visto. De la casa de George fueron directamente a la de Tom, una modesta vivienda en las afueras del pueblo. La puerta se abrió con un chirrido y reveló a la madre de Tom, sorprendida y nerviosa. En sus manos sostenía un paño que ataba fuertemente alrededor del brazo de su hijo. Los ojos de Miss Marple, agudos como agujas, notaron de inmediato las marcas rojas e irritadas debajo, quemaduras, del tipo que provienen de estar demasiado cerca del fuego. El inspector Graves habló con naturalidad, aunque sus ojos traicionaban sospecha. ¿Cómo se quemó el brazo Tom, señora? La mujer respondió rápido. Demasiado rápido. Su tono fue defensivo. Oh, nada grave. Anoche estaba llenando una lámpara con aceite. Se derramó, prendió un poco. Eso es todo. Un accidente tonto. Miss Marple no respondió de inmediato. Su mirada se había desplazado más allá de la mujer, hacia la esquina oscura de la cocina. Allí, en el suelo de piedra, había un bidón de gasolina. Su superficie metálica brillaba débilmente, y su boquilla estaba húmeda, como si se hubiera abierto recientemente. Ella se acercó, su voz calmada pero deliberada. ¡Qué extraño! Anoche Arthur fue quemado vivo en el cobertizo, la parafina empapaba la tierra, y ahora Tom lleva quemaduras en el brazo. Y aquí, en su casa, hay un bidón de gasolina recién abierto. El rostro de la mujer palideció, su boca se abrió y cerró sin palabras. Tom desvió la mirada, los labios apretados, el cuerpo rígido como si se preparara para golpes invisibles. La expresión del inspector Graves se oscureció. Su mente volvió al diario que habían visto horas antes. Las palabras resonaban en su memoria como una campana que tañía: quiero vivir como Peter. Envidia, admiración, resentimiento, todo hirviendo en algo peligroso. La voz tranquila de Miss Marple rompió el pesado silencio, penetrando con certeza. Inspector, el cuadro comienza a aclararse. La envidia de George hacia Peter, el silencio de Tom y su furia repentina. No son 2 hilos separados, sino partes del mismo tejido oscuro. Están unidos en un juego de celos y rabia. Y ese juego se ha vuelto mortal. Graves exhaló lentamente, la mandíbula apretada. Si eso es cierto,
Entonces no estamos buscando a un extraño. El peligro está dentro de este mismo círculo de amigos. Miss Marple levantó suavemente su chal sobre los hombros, su bolsa de tejido colgaba floja de su muñeca. Su expresión era grave, pero sus ojos contenían la luz fría y firme de la certeza. Sí, inspector, dijo suavemente. Y a menos que la verdad se descubra con rapidez, me temo que otro chico no vivirá para ver otra mañana. La luz matinal se filtraba débilmente a través de los altos ventanales del viejo salón de la comisaría, proyectando rayas pálidas sobre el suelo de madera gastado. Motas de polvo flotaban en el aire quieto, perturbadas solo por el bajo murmullo de voces cuando los aldeanos se acomodaban en sus asientos. Un silencio cayó pronto cuando el inspector Graves avanzó hasta el frente, sus pesadas botas resonando en las tablas, su rostro marcado por una solemne determinación. A su lado estaba Miss Marple, su figura pequeña pero firme, sus manos descansando sobre el asa de su bolsa de tejido, como si fuera el ancla de su compostura. Ha llegado el momento de que la verdad sea revelada ante todos, declaró el inspector Graves, su voz grave. Señaló a la multitud reunida, sus rostros marcados por el dolor y también por la sospecha. Las sillas estaban dispuestas en hileras ordenadas, ocupadas ahora por las familias más golpeadas por la tragedia. Tom estaba rígido, con su madre a su lado, el rostro pálido pero desafiante. George también estaba presente, protegido por sus inquietos padres. Al final de la fila, la señora Frobisher se secaba los ojos, el pañuelo ya empapado, mientras los destrozados padres de Simon y Arthur se apoyaban el uno en el otro, los ojos huecos por la pérdida. La atmósfera en el salón era pesada con tristeza y temor, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. El inspector Graves se volvió hacia Miss Marple. Empiece, dijo simplemente. Miss Marple se levantó. Aunque pequeña y anciana, su presencia pareció crecer al ponerse en pie, la espalda recta, los ojos claros. Su voz fue suave, pero se extendió por la sala con una autoridad tranquila que atrajo cada oído hacia ella. 3 amigos han muerto, comenzó, uno tras otro, Peter, Simon y Arthur. Estamos hoy aquí para que el verdadero asesino sea revelado. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Peter fue el primero, continuó Miss Marple. Su muerte no fue un accidente, ni el ataque de un animal salvaje, como algunos quisieran hacernos creer. Fue cuidadosamente planeada. El juego de las escondidas en el bosque no era más que un pretexto, un truco para atraerlo al lugar donde pudiera ser golpeado sin ser visto. Se usó un arma contundente, lo suficientemente pesada como para matar al instante. En el lugar donde cayó, encontré la hierba aplastada, como si alguien se hubiera agazapado allí con peso, y cerca, las huellas habían sido borradas, eliminadas deliberadamente. Murmullos de asombro agitaron a los oyentes. La voz de Miss Marple se volvió más firme. La segunda muerte fue la de Simon. Lo mataron con un cuchillo clavado directamente en el estómago. Cuando visité la casa de George, su madre me dijo que uno de sus cuchillos de cocina había desaparecido. El arma usada con Simon era de ese mismo tipo, y en la escena, de nuevo la tierra contó su historia, las huellas habían sido borradas, ocultadas por manos cuidadosas. Un jadeo colectivo brotó de la multitud. La madre de George se removió inquieta, su mano aferrando el reposabrazos de su silla. El propio George miraba fijamente al suelo, su color drenándose hasta quedar tan pálido como la tiza. Los ojos de Miss Marple se posaron brevemente sobre él antes de continuar. Y hay más. En el diario de George, escondido en su habitación, encontré estas palabras. Quiero vivir la vida que Peter y Simon vivieron. Quiero ser como ellos. Estas líneas fueron escritas con tanta fuerza que la pluma casi atravesó la página. Hablaban de envidia, de anhelo, de resentimiento. Ese diario reveló un corazón ardiendo de celos, y reveló el motivo. La mirada del inspector Graves se dirigió bruscamente a George, cuyos labios se movieron como si intentaran formar una negación, pero ningún sonido salió. Sus manos, apretadas sobre las rodillas, temblaban visiblemente. Y luego vino Arthur, continuó Miss Marple, sus ojos moviéndose ahora hacia Tom. El cuerpo de Arthur fue encontrado en el cobertizo de carros, consumido por el fuego, pero el fuego no se enciende solo. Se había vertido parafina sobre la madera para alimentar las llamas. Cuando el inspector y yo visitamos la casa de Tom, ¿qué encontramos? Una lata de parafina escondida en la cocina, su boquilla aún húmeda por el uso reciente. Y en el brazo de Tom, quemaduras. Quemaduras del tipo que se recibe al manipular combustible demasiado cerca de la llama. Su madre estaba vendando esas heridas cuando llegamos. Ella lo sabía.
Y aún así guardó silencio. Un grito ahogado estalló de la madre de Tom, sus manos volando a su boca. No, no, él es solo un niño, susurró, su voz quebrándose. Pero la mirada de Miss Marple, calma e inquebrantable, no se suavizó. Sí, es un niño, pero esa noche manipuló parafina. Formó parte de la muerte de Arthur. Y su madre, al vendar sus heridas y ocultar la lata, se volvió cómplice en el silencio. El salón estalló en susurros, el shock y el horror mezclándose con el dolor. Los rostros se volvieron hacia George, luego hacia Tom, y otra vez de regreso, como si buscaran desesperadamente una negación que nunca llegó. De pronto George saltó de su asiento, su voz quebrada y desesperada. Eso no es cierto, y no los matamos. Eran nuestros amigos, nuestros mejores amigos. ¿Por qué los mataríamos jamás? Tom, con el rostro rígido y pálido, gritó también, su voz aguda de miedo. Son mentiras, todos son mentiras. Jugábamos juntos. Nunca quisimos esto. No lo hicimos. El arrebato solo profundizó la tensión. Los padres se aferraban a sus hijos, sus rostros retorcidos en indignación, confusión y terror. Miss Marple alzó una mano, y el ruido se apagó. Su voz tranquila cortó el caos como una cuchilla. Desde el principio, todas sus historias coinciden demasiado perfectamente, palabra por palabra, como líneas ensayadas para una obra de teatro. Los niños tropiezan, se contradicen, recuerdan las cosas de manera diferente. Pero no ustedes. Ustedes repitieron el mismo relato una y otra vez, demasiado limpio, demasiado pulido. Eso, más que nada, los delató. Y luego estaba la historia del ataque de un animal salvaje. Una ficción infantil. Ningún verdadero asesino, ningún criminal experimentado, inventaría jamás una excusa tan pueril. Ese cuento nació de mentes jóvenes, asustadas, conspirando y desesperadas por ocultar una verdad más antigua y más oscura. El salón cayó de nuevo en silencio, un silencio tan profundo que parecía presionar contra los oídos. La señora Frobisher sollozaba suavemente en su pañuelo mientras los padres de Simon y Arthur miraban atónitos, como si el suelo se hubiera abierto bajo ellos. El inspector Graves se levantó, su expresión dura. Su voz resonó con autoridad. Muchachos, deben entender que la evidencia está en su contra. Aún no sabemos cada detalle, ni de quién fue la primera mano que golpeó. Pero lo que es seguro es esto: Peter, Simon y Arthur no murieron por casualidad. Sus muertes fueron causadas por aquellos en quienes más confiaban. George se desplomó de nuevo en su silla, su cabeza enterrada en sus manos. Tom permaneció rígido, su rostro congelado, pero sus ojos se movían con frenesí, como buscando una salida. Sus padres los estrechaban, murmurando frenéticas palabras de negación, pero el peso de la verdad era demasiado pesado en la sala. Miss Marple volvió a sentarse en su silla, su expresión grave pero serena. Sus ojos, sin embargo, nunca dejaron a los chicos. Ella lo había visto antes: el miedo, la negación, la lealtad desesperada que unía a jóvenes conspiradores hasta que la carga de la culpa se volvía insoportable. La verdad saldrá a la luz, murmuró en voz baja, casi para sí misma, pero sus palabras se escucharon con claridad. Siempre lo hace. Y con esas palabras, la sala permaneció pesada con dolor, sospecha y el conocimiento de que la inocencia se había perdido mucho antes de que la muerte golpeara. El salón estaba completamente en silencio. El aire mismo parecía contener la respiración. Todos los hombres y mujeres miraban a los dos chicos sentados ante el inspector Graves y Miss Marple. Las viejas vigas de madera de la comisaría crujían débilmente, como si también cargaran con la gravedad del momento. Las sombras se alargaban en las paredes, proyectadas por faroles colocados a intervalos. Las familias en duelo permanecían rígidas en sus sillas, ojos huecos de dolor, pero ardiendo con la necesidad de justicia. El inspector Graves se erguía firme, sus anchos hombros cuadrados, su voz firme y resonante. Será mejor que ustedes dos digan la verdad ahora. Sus palabras sonaron en la sala como el tañido de una campana, imposible de ignorar. Al principio solo hubo silencio. Luego Tom bajó los ojos, su delgado cuerpo temblando, sus manos apretadas con fuerza sobre las rodillas. Y cuando por fin habló, su voz estaba rota, temblando de miedo. Yo nunca quise esto, susurró. Nunca quise nada de esto. George me dijo que si no guardaba silencio, me mataría también. Así que lo seguí. Primero Peter, luego Simon, luego Arthur. Todo pasó por sus celos. Fingí ser inocente para poder sobrevivir. Mi madre lo sabía, pero nunca me detuvo.
Un jadeo recorrió la sala como una ola rompiendo contra las rocas. La señora Frobisher hundió el rostro en su pañuelo, sus hombros sacudidos. La madre de Simon lanzó un grito ahogado, mientras el padre de Arthur golpeaba con el puño el brazo de su silla, su rostro contorsionado de rabia. George saltó de pronto a sus pies. Su rostro ardía rojo, sus ojos salvajes, su voz alzada en furia. «Mentiras, todos son mentiras», gritó, sus palabras rebotando contra las paredes de piedra. Este fue el plan de Tom en el bosque. Fue su trampa. Él golpeó a Peter en la cabeza. No yo. Y cuando Simon nos oyó hablar, fue él quien se asustó. Él mató a Simon, no yo. Las manos de Tom son las que están manchadas de sangre. La voz de Miss Marple cortó el caos, calma pero devastadora. Sus palabras como el bisturí de un cirujano abriendo una herida supurante. No, George. Fuiste tú quien sostuvo el cuchillo. Tú lo clavaste en Simon. Ya lo has admitido en tu arrebato. Tom pudo haber permanecido cerca, pero tú. Se detuvo, sus ojos azules fijos en él. Tú terminaste con la vida de Simon. El rostro de George se retorció horriblemente, sus labios curvándose entre un gruñido y un sollozo. Por un momento pareció que aún podría negarlo, pero el peso de la evidencia lo aplastaba. Al fin, con un grito ahogado, gritó, «Sí, sí, lo apuñalé. Caminaba solo. Tom y yo lo arrastramos a un lado. Él luchó, pero yo lo terminé. Le clavé el cuchillo hasta que dejó de moverse». Susurros horrorizados estallaron en la sala. Las madres de los chicos muertos lloraban abiertamente. Los padres apretaban los puños, rechinando los dientes con la furia de un dolor impotente. Los propios padres de George lo miraban como si ya no lo reconocieran. Entonces la voz de Tom se quebró, aguda, desesperada, las palabras derramándose como agua de una presa rota. Arthur era demasiado listo, gritó. Después de que Simon murió, nos dijo que sabía la verdad. Dijo, ustedes mataron a Peter. Ustedes mataron a Simon y los atraparán. Iba a delatarnos. Yo entré en pánico. Le dije a George que si no lo silenciábamos, nos colgarían a los dos. Yo tenía parafina conmigo. Lo atraímos al cobertizo de carros. Lo golpeamos primero, luego prendimos fuego para ocultarlo. Su voz titubeó, las lágrimas llenando sus ojos. Lo hice porque odiaba a Peter. Ardía de celos. Pero para cubrir un asesinato, tuvimos que matar a los otros también. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro, temblando con el peso de la confesión. El inspector Graves levantó la mano con firmeza, silenciando la sala. Su voz sonó como un martillo golpeando madera. Basta. Eso es el final. Su historia terminó. Se volvió hacia sus agentes. Llévenlos bajo custodia. Los policías se movieron rápido, sus botas retumbando en el suelo de madera. Sujetaron a George y a Tom por los brazos, ignorando los gritos de los chicos y las súplicas de sus padres. George forcejeó violentamente, su rostro torcido por la rabia y el miedo. Tom se desplomó en el agarre de su captor, sollozando amargamente, sus ojos buscando a su madre. Sus padres lloraban impotentes. La madre de Tom se desplomó en su silla, sollozando en su delantal, su cuerpo sacudido por la culpa. El padre de George inclinó la cabeza en vergüenza, sus manos temblando como si ya no pudieran soportar el peso de la verdad. El inspector Graves se volvió, su voz severa, sus ojos fijos en la madre de Tom. Si usted, señora, hubiese arrancado el veneno de los celos del corazón de su hijo cuando echó raíces, esto nunca habría pasado. Un padre que cierra los ojos a la oscuridad de su hijo le da permiso a esa oscuridad para crecer. La señora Frobisher, su rostro surcado de lágrimas, lloraba en silencio. Había perdido lo último de su familia, a su amado nieto Peter, por la envidia ciega de otro niño. La sala estaba cargada de dolor, como si las paredes mismas absorbieran el pesar de quienes estaban dentro. Por fin, Miss Marple se levantó. Permaneció quieta, sus manos entrelazadas, su expresión tranquila, aunque sus ojos brillaban de tristeza. Su voz fue suave, pero cada palabra golpeó con la fuerza de la verdad. Los celos, dijo, son el veneno más peligroso de todos. Se filtra silenciosamente en el corazón y ciega la razón, convirtiendo la amistad en rivalidad, el amor en odio. Y cuando una madre cierra los ojos, el niño queda libre para andar en la oscuridad. Este pueblo ha sido testigo de la prueba de la amistad, y la amistad misma se convirtió en su caída. El salón quedó mudo. Nadie se atrevió a moverse. Los padres en duelo inclinaron la cabeza.
El inspector Graves, su rostro severo pero respetuoso, se volvió hacia Miss Marple y se inclinó profundamente. Sin usted, dijo con solemnidad, esta verdad nunca habría sido descubierta. Le debemos más de lo que las palabras pueden expresar. Miss Marple inclinó suavemente la cabeza, su chal resbalando sobre sus delgados hombros. No dijo nada más. Su trabajo estaba terminado. Afuera, el anochecer había caído. La calle empedrada yacía bajo un silencio pesado, roto solo por el lejano graznido de un cuervo. Los faroles parpadeaban mientras los aldeanos regresaban a casa, sus pasos lentos, sus corazones cargados. Las sombras se alargaban sobre el suelo, como dedos oscuros señalando hacia el futuro. La verdad había salido a la luz al fin. Pero era una verdad amarga, nacida no de monstruos al acecho en la oscuridad, sino de la envidia y la ira que fermentaban en el corazón de los niños. Y en aquella noche callada y dolorosa, el pueblo de San Bartolomé aprendió lo que Miss Marple siempre había sabido, que los pecados más ordinarios, si se dejan crecer, pueden destruir incluso los lazos más puros.